Ahora, dependiendo del medio. Ha salido esto, que se los anunciaba antes de salir a la publicidad. ¿Me puedes poner, por favor, creo que es Detrás de la Verdad, ¿verdad? Con la foto de la secretaria del presidente del Estado, donde el título es rimbombante, ¿no? Jefes militares están molestos, o sea, no te dice qué jefes, ¿no ve? Yo también puedo decir la gente, ¿no? O yo soy la voz del pueblo, ¿no? Eso no es de rigor periodístico. Es decir, Luis, Paco y Mario están molestos porque hay una influencia política. ¡Ay, qué horror! Por primera vez en la historia sería, ¿verdad? Porque siempre se ha respetado la inocuidad de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Por eso tenemos Zúñiga, bájate, ¿no ve? El 43 de su curso, que llegó a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas con todas las estrellas en el hombro, ¿no? Pero acá un medio de comunicación dice, están molestos los jefes. Además, ¿tendrá el presidente, que además lo generalizan ahí, ¿no? Presidente de Estado requiere de la tropa y comandante ante la posibilidad de decretar estado de excepción? O sea, hay una doble instancia que me parece inaceptable en términos periodísticos. Primero, no se dice quién, se dice una generalidad. Y cuando se dice una generalidad, cuando no dices el 100%, estás diciendo una mentira, ¿verdad? Uno, tienes que aclarar fuente. El canal Tantos ha tenido acceso a una carta interna que circula entre comandantes de divisiones, esto, lo otro, donde manifiestan, acá está el documento, su repudio a la nómina de ascensos del presidente Paz. Pues sí, hay. Y si necesita estado de sitio, ¿qué estás infiriendo? Que el presidente no dicte estado de sitio porque no lo van a apoyar los militares, porque están muy molestos con él. ¿Por qué haces esto en este momento? ¿Porque estás ayudando a que el país se pacifique o se tranquilice? No, estás metiendo leña al fuego porque tienes una agenda previa. Lamento mucho, y lo debo decir como periodista, me parece bastante divorciado de la ética, por decirlo menos. Tendrá sus razones, tendrá su agenda, y a cada cual. Pero hoy día, ante esta insinuación de que se estaría haciendo dibujo libre que lo he denunciado en este programa, en los ascensos que han habido en las anteriores gestiones, la ley LOFA, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se la pasaron por donde mejor les queda. Se colocaron tipos ahí que amarraban los zapatos del político de turno, ¿verdad? Entonces, ya hay unas inconsistencias donde se borraron notas, se sacó a la gente, se la mandó a retiro, pero con una discrecionalidad digna del mejor encomio. Y hoy se va a decir que esto es verdad. Por eso le he pedido al doctor Ugarte, hoy tenga unos minutos de su tiempo. Trabaja, creo que de toda la vida, él revisando cómo se tiene que funcionar. Debe ser uno de los civiles más calificados en analizarnos cómo es la vida castrense y cómo se sube o cómo se baja dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso me acordé, lo conocí en otro caso, me acordé y revisé antes de él, fijé, no, este es el hombre. Frente a la especulación, mi profe de Ciencias de la Comunicación me decía, frente al rumor, información, listo. Y bueno, le quiero dar la bienvenida, doctor, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, el agradecido soy yo, y como indicabas, ¿no? Es muy irresponsable poder ver simplemente el final y olvidarse de todo un trayecto de 30 años estrictamente administrativo. Todo esto, no entramos al ámbito político porque no nos incumbe, vamos a explicar lo que realmente está pasando de 30 años de sacrificio de una persona. Ahora, el civil se jubila. Bueno, cuando eres dirigente de la COP te jubilas, recibes renta, como ustedes escuchan, doctor. Pero bueno, el civil normal, agarras, haces tus aportes, te jubilas y te vas a tu casa. Chao. El militar trata de mantener, desde que está en el colegio militar, una hoja de vida impecable. No se chorrea, no genera procesos administrativos, porque creo que todo militar quiere llegar pues a la selección, ¿no? Quiere
quiere llegar a tener 4 estrellas en el hombro, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo se construye un generalato? Totalmente, tú tienes toda la razón al indicar que uno se va formando desde que ingresa al colegio militar, a la escuela naval o a las escuelas correspondientes para suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, tienes el privilegio de ingresar porque eres becado por el Estado, efectivamente ingresan los mejores y ahí empieza ya la carrera profesional, como se dice. Se ve mucho la antigüedad y también la estatura, para poder ver, ¿no? Así, desde el primer día te enseñan a formar, desde el primer examen te enseñan cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, que eso puede ir variando en las escuelas de perfeccionamiento o incluso por el desarrollo que tú vayas teniendo en la vida profesional. Llegas al año 30 y efectivamente, como dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, tú eres convocado al ascenso, en el caso que nos ocupa, a general de brigada en la Fuerza Aérea, contraalmirante en la Armada correspondiente. ¿Y cómo empieza todo? Existe un vaciado de datos que establece todos tus 25 años y el último año de coronel. Te revisan absolutamente todo a través de un tribunal de personal que se llama ahí. O sea, los generales del momento conforman el tribunal de personal y te califican. Ahora, yo quiero en esto ser muy claro. No es probable, digamos, el que agarre y dices, ay, ese procesito por haberme robado las armas, ¿me lo borras? No. Son las Fuerzas Armadas, eso está escrito y está en tu file, y eso no lo podrás borrar. Está en tu vaciado de datos correspondiente. Existen también los MacGyvers, que tal vez hay uno que otro caso que debe lograr hacer borrar esto, pero en el presente caso que nos ocupa, puedes ver que en el ascenso correspondiente de la persona ahora que está siendo cuestionada, jamás se aplazó. Él asciende al grado de coronel en un cuarto puesto con una calificación de aprobado. Empecemos ahí. ¿Ya? Entraste al tribunal de personal correspondiente, te califican y apruebas. Este tribunal tiene que ser nuevamente validado, llamémoslo así. Que no son tus cuates, digamos, son los generales del momento. Ponte que sean tus amigos, pero existe una primera selección y tiene que subir al Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas. Hay toda una instancia. Hay una instancia más que es del Comando en Jefe, que tiene sus propios reglamentos, que el año 2021 sufrieron tuvieron que corregir por una sentencia constitucional que salió en el momento, que tuvo que actualizar por el principio legal que existe de reserva legal para subirlo a ley, pero vamos a ir hablando en eso. Sube el coronel al Tribunal Personal, al Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas y lo vuelven a calificar. En el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas existe una ponderación de -10 y +10 para poder calificarte. Es lo facultativo que tienen de acuerdo a los reglamentos de evaluación para ascensos de personal. O sea, no es que se inventan, esto ya estaba escrito antes y se respeta todo eso. Eso cuando, a ver, es que puede dar lugar, toda esta ley orgánica, doctor, ¿qué data tiene? O sea, ¿es algo que fabricó Rodrigo en los últimos 3 meses? No, para nada. La ley orgánica, la última ley orgánica de las Fuerzas Armadas, porque Bolivia tuvo 3, es del año 1992, del 30 de diciembre de 1992, actual a la fecha. Tenemos una ley de ascensos que es la 1416, que sale el 2021, a consecuencia de la sentencia constitucional que te decía, que obliga en pocas palabras, que dice, si la Constitución dice que el ascenso debe ser regulada por ley, hagan ley. Y se hace la ley. Pero todo nace y todo es reglamentado desde el Tribunal de Personal y del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas. Bueno, antes creo que era más respetuoso, ¿no? Porque tú entiendes que el momento que se mete la política en este tema, pero ya es un debate constitucional, lo hemos visto, del enorme limbo que puede dejar esta sentencia, ¿no? O sea, una cosa es la institución jerárquica castrense con una ley que ya tiene desde el 92 hasta la fecha, creo, la suficiente posibilidad de haber sido probada, y otra cosa, una sentencia creada ahí medio por la ventana. Pero bueno, no voy a entrar a ese tema. Volvamos a la calificación del militar en cuestión. Y debemos dejar en claro que esto no ha ocurrido hace un mes, hace 2 meses. Toda esta evaluación se ha realizado el año 2024. No. ¿Me entiendes? A ver. O sea, no es de ahora. Me está complicando el panorama, porque la denuncia dice, acá hay una manipulación y hay una molestia, porque hay una manipulación.
es lo que te decía al principio. Había hecho la manipulación. El desconocimiento justamente de todo este proceso es el que lleva a poder cuestionar algo que no conocen realmente. Yo quisiera ver si aquellas personas que opinan ahora de la vida castrense, por lo menos han hecho el servicio premilitar, creo que menos militar, y tratan de cuestionar un sector de las Fuerzas Armadas que se rige bajo sus leyes y reglamentos militares, desde el mandato constitucional, y te decía, esto no nace de ahora, esto viene del 2024, y el coronel pasa el primer examen, si quieres llamarlo así, pasa el segundo examen, y la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas te dice, una vez de que todo este proceso se realice en el campo estrictamente militar, puedes llamarlo académico o administrativo militar, pero en el campo militar, las instancias correspondientes son de remisión. La Constitución le dice al Senado, tú ratificarás. Al capitán general de las Fuerzas Armadas dice, tú enviarás las notas. En ningún momento radica en el capitán general el poder cambiar, el poder modificar, el poder opinar. O sea, la ley es clara no y el principio decir, correspondiente... Este es mi cuate, le subo, le bajo... Sí, vale otras palabras, todo ya viene cocinado en las fuerzas, porque ellos se conocen, ellos se califican, ellos se valoran y se ponderan. Por eso te hablaba de que el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas maneja el más 10 y el menos 10 para poder cambiar tal vez el demérito correspondiente. Te digo un poquito entre los habilitados, el primero, segundo, que puede variar porque son milésimas las que cambian entre el primero y el segundo. Bueno, además tienes el propio control de tus camaradas, ¿no? Porque uno que le... Y son los primeros en controlarte. Pero qué barbaridad, me están saltando de alguna... Yeah. Como sí tengo reclamos de varias generaciones que se lo saltaron, le colocaron a Zúñiga encima, etcétera, etcétera. Tienes absolutamente toda la razón. Cuando ya calificas del Tribunal Superior del Personal y ves una persona reprobada que luego en una resolución cabaral, agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar esta documentación, porque si bien tiene un carácter de reservado, también hay gente buena que dice, no es justo. No, claro. No es justo. Y veas a personas que están reprobadas en esos tribunales y los veas en la resolución de ratificación. O sea, su propia institución dijo, no, este no merece. No va, pero tenía muñeca política, vamos para arriba. Y es lo que ocurre. En el trajín ese de remitir simplemente la calificación de los tribunales de personal, se cercena la misma, se cambia. Que no es el caso. Puedes llamarlo correspondiente. Es el caso en cuestión. Porque sale calificado de primera instancia, segunda instancia, y para llegar a la ratificación, desaparece. Desaparece el nombre. O sea, el 2024 lo borran. ¿Me entiendes? Lo borraron y agarra, y lo que hace el coronel en su momento es reclamar a la fuerza correspondiente porque ellos tienen un conducto regular. Ya. A diferencia nuestra, yo no puedo ir a quejarme directamente al máximo de mi entidad o de donde trabaje o cuando aquí ocurre algo con el portero del edificio que venga directamente donde el gerente correspondiente. No, ellos tienen que seguir su paso a paso. Y se realiza, y no le daban importancia porque estas personas donde tú tenías que quejarte realmente y hacer justicia, son quienes te han hecho el mal, digámoslo así. ¿Ya? Son los que te han cercenado. O sea, un Ministerio de Defensa totalmente parcializado a la corrupción en ese momento. En ese momento, que hacían absolutamente lo que les daba la gana. Los que rodeaban al ministro de entonces eran los que mandaban dentro de sus fuerzas. ¿Me entiendes? O sea, él tenía uno en el ejército, uno en la Fuerza Aérea y uno en la Armada. Ellos hacían y deshacían sin el mínimo respaldo moral y menos institucional, pero lo hacían en su momento. Y ocurre esto, y recién cuando pasa todo esto, se pide, aquí está, porque estamos hablando responsablemente con documentación, se pide y se dice, ha ocurrido esto en mi caso, demostramos. Y se supone que el Senado en su momento pide una información, a ver, dime, ¿qué ha pasado en este caso? Señor presidente, en su rol de fiscalización que usted tiene de la Constitución Política del Estado, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, esto ha ocurrido. Y lo que se hace es realmente reivindicar un derecho, porque el derecho que se ha cercenado al coronel Céspedes se ha realizado en anteriores gestiones, donde había un general que hacía lo que le daba la gana, que aparecía en Plaza Murillo con tanquetas, que yo, mira, aparentemente el momento de estar en una postulación me encontraba por el momento, pero la vota militar nunca más al gobierno.
No, ¿entiendes? O sea, eso creo que es de formación correspondiente, pero en esos momentos hacían absolutamente lo que les venía en gana. Borraban al que querían, como te demostraba, al aplazado lo hacían aparecer en la resolución. O sea, lo que se está haciendo en este caso es enmendar una enorme injusticia. Reivindicar un derecho consagrado por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, por la Ley 1416 de ascensos y todos los reglamentos internos. Porque acordate, las Fuerzas Armadas tienen un principio básico, es la disciplina y la jerarquía. Ahora, doctor, sé que usted es un profesional de honor y le voy a hacer una pregunta con cañón, ¿no? El delito del general Céspedes sería hoy día tener una parentela con alguien que está trabajando en el Estado. En realidad quien se quiere afectar es a la imagen del presidente, porque por lo que usted me muestra con los avales de notas, aquí resoluciones está. Y demás, pues se está enmendando una barbarie que se habría cometido contra este profesional. El año 2024, en febrero, el 1 de febrero, la resolución del Tribunal Superior. O sea, el año 2024, el entonces presidente creo que era senador, la hermana del general Céspedes, no sé qué funciones cumplía, porque no creo que tengan una bola de cristal o poder ver el futuro, porque te aseguro que si alguien tiene la posibilidad de esa, tal vez ni tú ni yo estaríamos sentados en este momento, en las Bahamas o viviendo... Yo estaría comprando loterías en este momento. Pero bueno, por así, o sea, una absolutamente descontextualizada esa observación. Tú no sabes realmente qué puede pasar mañana. Y querer menospreciar una profesión y una carrera profesional de 30 años por querer tener un daño colateral político, creo que es un desconocimiento total de las Fuerzas Armadas. Es un acto que está reñido con las buenas costumbres. Ya con todos los principios que debe existir, creo yo. Ahora, doctor, yo creo que más bien esto generará jurisprudencia para quien sienta que ha sido vulnerado su derecho a aspirar. Al final, quieres terminar tu carrera y jubilarte de una manera para la que has trabajado toda tu vida, ¿no? Totalmente. Es un precedente administrativo muy importante para las Fuerzas Armadas. Yo creo que más bien van a haber muchos militares que han sido víctimas, que eran primeras, y yo he recibido varios, de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, con carpetas de este tamaño. Estas son mis notas, esta es mi hoja de vida, nunca he tenido un proceso sumario, nunca he tenido esto, por esto he llegado a esta... Acá están mis exámenes y me han borrado de la lista o me han saltado y han puesto al del 43 en el puesto número 1, porque suben los primeros, ¿verdad, doctor? Pero toda esta corrupción que existió en el Ministerio de Defensa el año 2024, efectivamente ha hecho lo que tú dices. No es desconocido para nadie dentro de las Fuerzas Armadas. Como tú dices, la fiscalización que viene del mismo camarada y la imposibilidad de poder hacer algo se ha vivido en ese momento. O sea, una persona que es del 48 aparezca comandando una fuerza cuando realmente no tiene ni la formación, y en lo que las Fuerzas Armadas viene es la ascendencia, es el reconocimiento natural. Claro. Del liderazgo que exista por los mismos camaradas y por los subalternos. Se ha roto absolutamente eso, y eso es lo que ha llevado a ver ahora un resquebrajamiento en su momento, que no ha sido de ahora, reiteramos nuevamente, no es un proceso de selección del mes pasado ni del año pasado. Esto viene de la anterior gestión que se ha calificado y que se está enmendando ahora. Como te decía, un precedente administrativo, porque entramos en ese campo, efectivamente muy favorable para aquellas personas que realmente puedan demostrarlo, porque yo puedo decirte por mi valoración propia de que me están queriendo sacar del ascenso porque no le caigo. No, con documentos, como usted ha venido. Aquí tenemos documentos firmados por las autoridades del momento. Te repito, gracias a militares de honor que le hicieron llegar al general Céspedes para que él pueda contar con toda esa documentación de la injusticia que se hizo esa vez. Bueno, creo que es tiempo de reparación, ¿no? Y reparar una injusticia con una infamia, yo creo que no es el método que una sociedad civilizada estaría buscando. Le agradezco, doctor Ugarte,
el que me haya aportado luces. Nosotros la civilidad, y yo soy parte de los que, no puedo decir que no he pisado un cuartel, 2 veces me he presentado, pero tengo pie plano y lentes, así que no pude hacer mi formación, pero respeto muchísimo las Fuerzas Armadas. Tengo una gran relación con efectivos de las Fuerzas Armadas en retiro o en funciones, y de verdad me parece que no podemos seguir utilizando y ultrajando dignidades, instituciones, porque tenemos una agenda política. O sea, un amigo mío, el general Cuto Sánchez, me decía, no toquéis al ejército, y esa es una buena regla, ¿no? Es la institución, creo que tutelar de nuestro país. Y he pedido a un hombre que sabe del tema y que me traiga documentación, me aclare de verdad qué ha pasado. Siempre usted tiene la última palabra, pero ante el dice que, ¿no? Documentos, creo que son la mejor receta. Esto es Postdata. Gracias.